Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro servicio de esta noche. Ya estamos listos para comenzar y te animamos a que puedas compartir este enlace con algún familiar, con algún amigo y te prepares también para comenzar este tiempo y estar listos para el mensaje de esta noche. Así que comencemos con esta alabanza. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambia. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome a lo nuevo y confío, yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Y al mirar atrás recuerdo, has sido fiel desde el comienzo. Ahora aquí, aunque no entiendo, avanzaré sin miedo y confío, yo confío en tu fidelidad, en tu perfecta voluntad y confío, yo confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Con mis ojos puestos en ti, la carrera en fe correré, pues tú vas delante de mí y no temeré, pues tú eres fiel. Con mis ojos puestos en ti, la carrera en fe correré, pues tú vas delante de mí y no temeré, pues tú eres fiel. Con mis ojos puestos en ti, la carrera en fe correré,
confío, tú nunca fallarás, siempre a mi lado estarás. Iglesia, nos alegra saber que están conectándose, que estamos ya, después de este tiempo de alabanza, también listos para compartir la palabra de Dios. Así que en esta noche queremos hablarle un poquito de que fije su mirada en Él. El texto dice, poned vuestros ojos en Él. Así que quiero invitarlo a buscar ahí en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso del 2 al 3. Dice la palabra de Dios allí, en Hebreos 12, 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que Él nos guíe, para que esta palabra toque nuestra vida, toque nuestro corazón, y podamos entender el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Cuando la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, yo estaba mirando el tema de que deberíamos imitar a Jesús. Que poner nuestros ojos es para mirar las características que tiene el Señor Jesucristo y que nosotros deberíamos tratar de imitar, esforzarnos para imitarlo a Él. El mejor ejemplo es Él. El ser humano siempre ha tratado de imitar a alguien. Cuando era jovencito, en ese tiempo, todos querían imitar a John Travolta. De tal manera que todos querían aprender hasta los pasos de baile que él hacía, ¿no? Luego algunos quisieron imitar a Michael Jackson, ¿no? La forma de baile, las canciones, y todos querían ser como Michael Jackson, ¿no? Y en el fútbol muchos han querido imitar a muchos futbolistas famosos. En mis tiempos todos querían ser como el Nene Cubillas, ¿no? Y hoy miramos que la humanidad, especialmente los jóvenes, tratan de imitar al artista que está en su momento especial, ¿no? En su tiempo de auge, como decimos. Y entonces tratamos hasta de imitar la forma de vestir de ellos. El ser humano siempre ha tratado de imitar a alguien. ¿Qué pasaría? Es mi pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros los cristianos tratamos de imitar al Señor? Por ello que en esta noche quiero hablarte de algunas características que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos imitar. Así que en primer lugar, quiero decirte que tenemos que imitar a Jesús en andar en amor. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, verso del 1 al 2, del 1 y 2, dice, miren lo que dice la palabra de Dios. Sé imitadores de Dios, como hijos amados. El pedido es, sé imitadores de Dios. Por eso le decía antes, la importancia de imitar estas características del Señor Jesucristo. Y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La palabra nos está diciendo, sé imitadores de Dios. Y el representante de Dios en esta tierra fue el Señor Jesucristo. Y Él nos está diciendo, anda en amor. Anda en amor. ¿Cómo es esto, pastor? Como Cristo nos amó a nosotros. Fíjese qué tal pedido de Dios. Para nosotros, para decirnos, somos hijos de Dios y tenemos que imitar a Cristo andando en amor. Debemos imitar a Jesús. El amar a todas las personas. Amar a todas las personas. Y aquí nos dice cómo. Amar a todas las personas. Y nos dice cómo. En ofrenda y sacrificio. Sí, sacrificio. Amados, ofrenda y sacrificio. Fíjese, amar a todos no es cosa fácil. Indudablemente que amar a todas las personas nunca ha sido fácil. Es sacrificial. No es fácil amar a aquel que habla mal de usted. No es fácil amarlo. No es fácil amar a aquel que lo critica. No es fácil amar a aquel que murmura de usted. No es fácil. Nada es fácil. No es fácil amar a quien nos tiene rencor. No es fácil amar a aquellas personas que nos odian. Pastor, pero ¿esto pasa en las iglesias? Sí. Pastor, ¿cómo puede ser posible que pase en las iglesias? Sí. Cuando voy a las conferencias digo, pasa en otras iglesias. No, en esta iglesia no, en otras iglesias. Pero sí. Por ello el Señor nos pide que los amemos. Que cuesta sacrificio. Cuesta sacrificio. Pero, le dije hace un momento, el amor tiene que ser sacrificial. El Señor Jesús, estando en la tierra, dijo que aún debemos amar a nuestros enemigos. Fíjese bien. Y amar al enemigo es aquel que tiene bronca contra usted, aquel que está pensando en hacerle mal, aquel que realmente quiere quizás destruirlo a usted. Y Dios dice, el Señor dice, tienes que amarlo. Orar por ellos. Bendecirlos. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo? No es fácil. Sí, no es fácil. Pero tenemos que imitar al Señor Jesucristo. Porque Él dice, sé imitadores de mí. Porque es fácil amar a quien nos ama. Es fácil amar a aquel que nos entiende. Es fácil amar a aquellos con quienes nos llevamos bien. No cuesta sacrificio. Simplemente es algo sencillo y fácil. Pero amar a nuestros enemigos, andar en amor, es cosa difícil. Y la palabra de Dios hoy nos decía, andar en amor. Ama a todas las personas, especialmente aquellas que no te caen bien, especialmente aquellas que quizás te ultrajan. Ámalas. Y usted puede decir, pastor, ¿cómo es posible? Sí es posible. Si hemos recibido el amor de Dios, si hemos recibido el amor de Cristo, esto es posible. Y entonces la palabra de Dios dice, andad en amor como también Cristo
nos amó. ¿Cuánto le costó a Cristo amarnos? Usted sabe, todo aquello que el Señor hizo y fue hasta la cruz por amor a nosotros. Y Él nos pide hoy a nosotros que debemos amar aún a las personas, aunque nos cueste sacrificio. Debemos amarlas. Y le digo con todo mi corazón, si Cristo ha derramado de su amor en nosotros, nosotros podemos hacerlo. Y la palabra de Dios dice, sé imitadores de Dios. El gran ejemplo para imitar es el Señor Jesucristo. Sé imitadores de Dios, así como Cristo. Y si usted es un imitador de Dios, es porque es un hijo de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Como hijos amados, imite a Dios. Así que el primer pedido de parte de Dios es que usted y yo debemos andar en amor, aun por aquellos que no nos aman, aun por aquellos que quieren hacernos mal. Debemos amar a todas las personas. La segunda característica que quiero compartir con usted es que debemos estar dispuestos a sufrir. Quiero invitarlo a buscar ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. La palabra de Dios dice, disculpen, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. El ejemplo de sufrimiento, el ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios en esta noche nos dice que debemos estar dispuestos a sufrir por Cristo. Dispuestos a sufrir. Usted puede decir, pastor, pero ¿cómo es posible? Y dice la palabra que fuimos llamados para sufrir como Él y seguir sus pisadas. Amado, no se deje engañar. Amado, no se deje engañar por ese evangelio barato que se predica hoy. Por ese evangelio que es una mentira y que le dicen, venga a Cristo y se van a acabar sus problemas. Quiero decirte en esta noche, no se van a acabar tus problemas, van a empezar tus problemas. Porque se van a producir cambios en tu forma de pensar, en tu forma de vida. Así que ese evangelio que se predica hoy, donde le dicen venga y hay solución para todo, es cierto, pero en Cristo. Pero aquellos que dicen todo es bendición, todo es bienestar, amado, ese no es el evangelio del Señor Jesucristo. Él fue claro y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Venir a Cristo significa que tenemos que enfrentar circunstancias, es cierto. Habrán pruebas, pero con la seguridad de que cuando aparezcan las pruebas vamos a pasar por encima de ellas. Porque Cristo nos ha asegurado el triunfo y la victoria sobre los problemas y dificultades. Él dijo, habrá aflicción. Amados, el evangelio no todo es un lecho de rosas. Y que todo es bonito y que todo... No. El problema es que el cristianismo de hoy quiere un evangelio light, donde todo, oh, Dios te bendiga, en bendición, todo es bendición.
Pero la palabra de Dios nos confronta día a día y nos explica que Él mismo padeció y nos dejó ejemplo. Si usted mira la lista de los discípulos, todos los discípulos fueron sacrificados por vivir el Evangelio de Cristo, con el único anhelo, como dice la palabra, de seguir sus pisadas. Eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Así que, amados, quiero que preste atención con mucha claridad. El verso 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Él mismo padeció. Así que quiero preguntarte, ¿quién le ha dicho a usted que el Evangelio es fácil? ¿Quién le ha dicho eso? Por eso que hay mucha gente que anda buscando iglesias donde sentirse bien. Entonces va a una iglesia, la palabra lo confronta, se da cuenta que el Evangelio de Cristo es una lucha de cada día. Se da cuenta que el Evangelio no es como se lo pintaron. Y entonces, no, aquí no me siento bien. Y está buscando una iglesia donde posiblemente sentirse bien. Lo que pasa es que el ser humano busca un lugar donde sentirse bien. Y ahí está el gran problema. Que Satanás le ha engañado que ese es el Evangelio de Cristo. Y entonces la persona está poniendo sus ojos en la persona. No está poniendo sus ojos en el Señor. Está poniendo sus ojos en la congregación. Y entonces, no, aquí no, en esta iglesia no, porque aquí son muy chismosos. No, en esta iglesia no, aquí el pastor predica muy fuerte. Siempre confronta con la palabra. No, aquí no. Aquí en esta iglesia nos mandan a servir y nos han dicho que el que no sirve no tiene razón de existir. ¿En quién pone sus ojos? ¿En Jesús o en las personas? Y el pasaje dice, puesto los ojos en el Señor, el autor y consumador de la fe. Tu mirada tiene que estar puesta en el Señor. Entonces, cuando está puesta en el Señor, enfrenta lo que sea, luchas con lo que sea, y permaneces allí, permaneces ahí, porque sabes que el que te llamó no es el pastor, que el que te llamó no es los hermanos de la congregación, que el que te llamó se llama Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiero que lo leas, dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el Señor. A Él hay que seguirlo. Por eso la palabra de Dios dice, tú pues, sufre como buen soldado de Jesucristo. Tienes que estar dispuesto a sufrir por el Evangelio. Tienes que estar dispuesto a aprender a sufrir como buen soldado del reino de los cielos, de Cristo. Así que tenemos que aprender a sufrir, sabiendo y teniendo la seguridad que en Jesucristo, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Él lo dijo claro, confía en mí, yo he vencido
al mundo. En tercer lugar, la tercera característica de nuestro Señor es despojarse a sí mismo. Y aquí quiero invitarte a buscar en Filipenses capítulo 2, verso 7. Filipenses capítulo 2, verso 7. Dice la palabra de Dios así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El Señor se despojó a sí mismo de todo. Amado, Él lo tenía todo. Tenía los ángeles a su servicio. Escuche bien, tenía todo en el cielo. Y dice la palabra que Él se despojó de su gloria celestial. Se despojó de su posición, de sus derechos como Dios. Y tomó la forma de siervo. Vino a vivir a esta tierra como siervo. Por eso le dije, es el gran ejemplo a imitar. Pero muchas veces no estamos dispuestos a despojarnos de sí mismo, porque tenemos una palabra que solamente está hecha de 2 letras. Yo. Primero yo, primero yo, primero yo, primero mis bienes, primero mi dinero, primero mis negocios. Y quiero decirte en esta noche, no te quieres despojar de ti mismo, porque más importante es lo que logras en esta tierra. Y quiero decirte, amado, con todo mi corazón, nada es tuyo. Todo es de Él. Y te lo demuestro. Fíjate bien, cuando mueres, ¿te llevas lo que tienes? ¿Te llevas lo que tienes? ¿O se queda en esta tierra? Todo se queda aquí. Todo, absolutamente todo. ¿Sabes por qué? Porque nada es tuyo. Todo se queda aquí. Y aún sabiendo esto, no queremos despojarnos para poder servir al Dios Altísimo. Y Él dice, se despojó de todo para venir a esta tierra, humillarse hasta lo sumo y hacerse humano, y tomó forma de siervo. Vino para servir. Qué bueno sería que nos despojemos de nosotros mismos para poder servir al Dios Altísimo. La cuarta característica que quiero compartir contigo es imitar su obediencia. Ahí en Filipenses verso 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué importante es imitar su obediencia. La llave del éxito en la vida cristiana, la llave del éxito como hijos de Dios está en la obediencia. Muchas veces estamos mal. Y estamos mal porque nos portamos mal. Nos rebelamos ante la palabra de Dios y no queremos obedecer a Cristo. No. Ponemos nuestras propias normas
ponemos nuestros propios versículos, pero no queremos obedecer al Señor. Así que dice la palabra que Él, aún tomando forma de siervo, fue obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Amados, ¿de qué vale conocer el Evangelio? ¿De qué vale conocer mucho de Biblia? ¿De qué vale conocer muchos estudios si no estamos dispuestos a obedecer la voluntad de Dios? El Señor tiene una advertencia que muchas veces muchos lo han compartido y está en Mateo capítulo 7, verso 21, donde dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, yo iba a la iglesia. Señor, Señor, yo me bauticé. Señor, Señor, yo estaba allí con los hermanos. Y el Señor dice: no todo el que me dice Señor va a entrar en el reino de los cielos. Los que entran en el reino de los cielos son aquellos que están dispuestos a una obediencia total a Dios. Dice, los que hacen la voluntad de Dios. El otro día me preguntaron: pastor, ¿solamente tenemos que evangelizar? Le dije: no, el mandato es ir y hacer discípulos de Cristo. Hacer discípulos de Cristo. Y me preguntó: ¿qué es un discípulo, pastor? Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, pero que sigue a su maestro en una obediencia total. No discute. Escuche bien, para obedecer. Obedece lo que su maestro le enseña. No se revela ante el mandato que su maestro le da. Simplemente es un discípulo llamado a una obediencia total. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo en esta noche que la llave del éxito en tu vida cristiana es tu obediencia a la voluntad de Dios. Pastor, ¿dónde está la voluntad de Dios? Aquí está la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para obedecer. Obediencia es más importante que el conocimiento. Obediencia es más importante que lo que puedas hacer. Qué importante sería imitar al Señor, decidiendo una obediencia total. Cuando asistes a una iglesia, cuando conoces parte del Evangelio de Cristo y no obedeces, eso se llama religión. Y la religión no salva. La religión no te da paso para entrar en el reino de los cielos. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que me envió. Amado, la obediencia es la llave del éxito en tu vida cristiana. Hay muchas más características de las cuales podría compartir contigo. La característica de servir en el reino de Dios. La característica de su paciencia que Él tiene con nosotros. Tantas características. Pero quiero dejarte esto que Dios puso en mi corazón. La primera característica que debemos imitar es que debemos estar dispuestos a amar a todos, a aceptar a las personas tal como son. No es fácil, pero es un mandato del Señor.
Es un pedido de Dios. Es una característica del Señor. Y debemos estar dispuestos a aprender a sufrir por el Evangelio. Que no todo es fácil, pero que sí podemos tener la victoria en Jesucristo. Y tenemos que aprender a despojarnos de nosotros mismos para que Él sea glorificado, para que Él reciba la gloria, para que podamos servir con todo el corazón en el reino de los cielos. Y la otra característica importante que debemos imitar es la obediencia. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, obedecer a Dios es muchísimo mejor. Vamos a orar. Padre Celestial, toda la gloria y toda la honra es tuya. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche. Señor, oramos para que tu iglesia imite al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señor. Él es el mejor ejemplo a imitar. Ayúdanos, Señor, a que estas características las podamos aplicar a nuestra vida, a no seguir siendo necios, sino a tener sabiduría para aplicar el conocimiento de tu palabra a nuestra propia vida. Bendícenos, oh Dios. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Quizás nos has escuchado muchas veces, pero quiero decirte una cosa importantísima. Esta es la palabra de Dios. Y Dios está invitando siempre a que las personas vengan a Él. Y ser parte del reino de Dios es aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal. Así que allí donde estás, yo quiero hacerte una invitación de que tú hagas una breve oración conmigo, aceptando a Jesús como tu Salvador y hacerte Él el Señor de tu vida. Haz esta oración con todo tu corazón. Habla con Él. Padre Celestial, en esta noche, yo entiendo que para ser parte del reino de los cielos, necesito aceptar a Jesús como mi Salvador personal. Por ello, Señor, yo recibo a Jesús. Y a partir de hoy quiero hacer de Él el Señor de mi vida. Padre, yo me arrepiento de todos mis pecados. Pero a partir de hoy quiero pedirte que me ayudes porque quiero ser un hijo de Dios, pero un hijo obediente. Ayúdame, Señor. Lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, seguimos ya con los servicios presenciales, así que el domingo a la mañana está la escuela dominical para los niños y a la tarde el servicio de adoración a nuestro Señor. Así que no te olvides, nos vemos allí el domingo. A mis hermanos de otros lugares, desde aquí les envío un saludo. Gracias por sus saludos, gracias por algunos consejos. Que Dios los bendiga grandemente.
Y ese fue el mensaje de esta noche. Y si es que es la primera vez que tú ves alguno de nuestros videos, si quizás hiciste la oración con Pastor Eli, queremos decirte que estamos muy felices por este paso, esta decisión que estás tomando y que estamos listos también para poder animarte, saludarte. Así que, ¿por qué no? Si gustas, puedes escribirnos en los comentarios o en nuestras redes y vamos a estar ahí listos para poder atenderte y ayudarte en lo que tú necesites. Si también queremos hacerte saber y a todos que esta semana, este domingo, comenzamos un nuevo grupo de Crecer a las 4:30 en el local donde nos estamos reuniendo antes de nuestro servicio. Así que si tú quieres ser parte, solo escríbenos o regístrate en la parte en la página web que aparece aquí en la parte inferior. Y vamos a estar también listos para poder enviarte la información que tú necesites. Y solo recordar, este domingo comenzamos este nuevo grupo. Así que si tú quieres conocer mucho más de Jesús, mucho más de la iglesia, Crecer es un gran siguiente paso. Así que te esperamos también. Y les recordamos que durante la semana hay diferentes reuniones, diferentes grupos. Así que conecta y participa con alguno de estos grupos donde en verdad estamos aprendiendo a conocer mucho más de Dios y juntos podemos ir avanzando en esta vida que Dios nos está regalando. Así que los esperamos también en los grupos pequeños, sobre todo el fin de semana. Y el domingo pues tenemos también nuestras actividades, nuestros servicios a las 10 de la mañana con Kids para todos los niños. Ellos ya están empezando a celebrar lo que es previo al aniversario con la Feria del Caramelo, así que sería muy bueno que aprovechen esta oportunidad para que los niños también participen de las reuniones de Kids los domingos a las 10 de la mañana. Y nuestro servicio a las 6 de la tarde en el local de la Quinta Hidalgo, así que los esperamos. Cuídense mucho, nos vemos el fin de semana. Chao, chao. And it makes no sense, but you say that's what faith is for. When I see a flood, you see a promise. When I see a grave, you see a door. And when I'm at my end, you see where the future starts. I don't know how you make go